es un honor presentar a Nelson. Creo que muchos lo conocen de algunos cursos previos, pero no está de más repasar un poco su biografía. Actualmente él se desempeña como ingeniero financiero en el BCP y también como docente del Departamento de Ingeniería en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en especial dentro de la carrera de Ingeniería Informática. Es bachiller en matemáticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en matemáticas en la especialidad de Economía Matemática por el INPE de Brasil. Entonces, bienvenido Nelson, estamos atentos a tu presentación. ¿Qué tal? Primero, muchas gracias, Pablo, por la invitación para compartir un poco de lo que uno sabe, ¿no? con estudiantes. Y bueno, igual, buenas noches con todos. Espero que sea provechoso esta charla. A ver, quería exponer un poco el caso de Silicon Valley Bank. Creo que algunos de ustedes, o si no lo saben, bueno, lo vamos a repasar aquí, que hace más o menos un mes hubo un problema importante. En realidad, este banco quebró y llevó un poco a un pánico financiero, dado que el 2008 también hubo una quiebra de un banco importante. Considerar que este banco era el octavo mayor banco de Estados Unidos. Entonces, el miedo era que hay un contagio de estas corridas bancarias que le voy a explicar a continuación y esto genere una crisis aún mayor, ¿no? Entonces, quería explicar este caso y cómo, por ejemplo, nosotros con nuestras habilidades que estamos aprendiendo en la carrera, podemos atacar este tipo de problemáticas y tratar de solucionarlos o prevenirlas, ¿no? A ver, entonces comenzamos. Un poco voy a comenzar un poco exponiendo el problema inicial de la quiebra del banco de Silicon Valley. Comenzar con conceptos un poco para entender un poco esta problemática. También es bueno entender cuál es el negocio del banco, ¿no? A qué se dedica el banco, ¿no? Para ello también importante es tener cuál es el concepto de valor presente del dinero. Un poco estos conceptos de valor presente también lo abordé un poco en una de las aulas que di de ingeniería de estructuras discretas, ¿no? Los alumnos que llevaron conmigo. Y por último, como segunda parte, voy a mostrarles un poco un modelo súper simple de cómo un modelo de riesgo que te puede pronosticar cuál es la desvalorización en algunos instrumentos que los bancos usan y que, por ejemplo, usó este banco de Silicon Valley. Dar un poco los resultados de este modelo y verlo y concluir algunos conceptos que van a ser importantes. Y por último, dar un overview de algunos modelos un poco más complejos, ¿no? Que es lo que en realidad se usa en la banca, ¿no? Bueno, entonces, un poco como les había comentado, casi un mes, el Silicon Valley Bank se declaró insolvente. Entonces, esto es que el banco quiebra. Un poco, insolvencia del banco es cuando no puede cumplir sus obligaciones, ¿no? Por ejemplo, si los depositantes le piden al banco donde está su dinero que les devuelva y el banco no lo puede porque no tiene el dinero, a eso se llama insolvencia, ¿no? O quiebra, ¿no? Del banco. Y esto fue lo que ocurrió con este banco. Un poco recordar Silicon Valley. Silicon Valley, bueno, por el nombre del banco, es un poco el lugar donde estas startups de tecnología un poco están físicamente y tienen el nicho y el dominio de muchos negocios sobre este rubro, ¿no? Entonces creo que si es que no todos, la mayoría de nosotros sabemos un poco de las startups que hay en Silicon Valley, ¿no? Y muchas aplicaciones que aún hasta el día de hoy son vigentes, se crearon en este lado, ¿no? Un poco la historia de Silicon Valley es que estas startups, cuando se querían prestar dinero, un poco iban a este banco a pedir este préstamo, ¿no? Y este banco un poco, la mayoría de los clientes que tuvo eran startups, ¿no? De tecnología y que estaban en Silicon Valley, ¿no? Entonces, como les había comentado, un poco hay que entender
cuál es el concepto de banca, ¿no? O sea, ¿cuál es el negocio del banco, por ejemplo? ¿No? Entonces, por ejemplo, por un lado, nosotros los usuarios, por ejemplo, o una empresa también puede ser, nosotros depositamos nuestro dinero en el banco, ¿no? Entonces, si nosotros depositamos el dinero en el banco, en realidad el banco, ese dinero que cuando nosotros quedamos, ellos tienen que devolvernos, ¿no? Entonces, para el banco, digamos, yo lo voy a representar como un flujo negativo de dinero. Entonces, digamos que es un dinero que sale y estos en realidad son pasivos, ¿no? Son los pasivos. Por otro lado, por ejemplo, uy, se difumina el- la- los apuntes, pero bueno. Entonces, pero el banco, por ejemplo, también, como ustedes se dan cuenta, lo que el banco hace es ofrecer créditos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como personas queremos tener un crédito no sé, pues comprarse un auto, comprarse una casa, ¿no? Entonces nosotros vamos a los bancos y el banco nos ofrece un crédito. Ahora, cuando nosotros depositamos nuestro dinero en el banco nos da una tasa de interés, ¿no? Por ejemplo, generalmente es muy pequeña, ¿no? Digamos que es 1%. Entonces el banco nos ofrece a nosotros 1% de interés anual, por ejemplo, ¿no? Por nuestro dinero. Pero cuando nosotros pedimos el préstamo al banco, el banco también nos puede prestar dinero, pero obviamente a una tasa mayor. ¿Por qué? Porque el banco es una empresa que quiere ganar dinero, ¿no? Entonces, a este spread, al spread que sale entre el interés que el banco te presta versus el interés que el banco te da el dinero, es conocido como el spread del negocio del banco, ¿no? Entonces, este sería el spread, sería igual a la tasa, esta sería la tasa de activos y esta es la tasa pasiva. Activos menos pasivos. Para cuando este spread es positivo es que el negocio es rentable, ¿no? Por ejemplo, estos son los pasivos y activos. Ahora, hay que recordarnos, si el banco recibe, por ejemplo, una cantidad de dinero, para que el banco te pueda dar un retorno con tasa de interés, es porque el banco tiene que hacer trabajar ese dinero para que te pueda dar no, una tasa de interés, ¿no? Es decir, si yo voy con 1.000 soles al banco y yo quiero que el banco me pague 1% anual, el banco lo que no puede hacer es decir, estos 1.000 soles que yo le voy a depositar, el banco dejarlo ahí quieto, porque dejar el dinero quieto quiere decir que no vas a generar ninguna rentabilidad, ¿no? Entonces el banco un poco está obligado a, a, por un lado, generar rentabilidad dando créditos o de alguna otra manera. A veces ocurre y generalmente pasa en los bancos que no es posible colocar todo el dinero de los depositantes en créditos, que sería lo ideal. Entonces, esta diferencia de dinero que el banco no puede colocar, el banco tiene que generar alguna rentabilidad y generalmente lo hace con inversiones, ¿no? Entonces, por un lado, en los pasivos, tenemos el dinero de la gente, o sea, dinero en depósitos, y en los activos tenemos las colocaciones, que son los créditos, y también tenemos las inversiones, ¿no? Ahora, una inversión bastante común que hacen los bancos es en renta fija, ¿no? Entonces, ¿y qué es renta fija? Es que igual son conceptos que vamos a repasar acá, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han escuchado un poco lo que son bonos, ¿no? No sé si ustedes en época de pandemia, por ejemplo, escucharon que el Perú emitió una gran cantidad de bonos en el extranjero, ¿no? Entonces, cuando dice el Perú es porque el Banco Central, ¿no? O de cada país, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Perú es el Banco Central de Reserva, en Estados Unidos es el Banco del Tesoro Americano, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de un banco central
en emitir bonos. En realidad es prestarse dinero, ¿no? O sea, un bono es un instrumento de renta fija donde el inversor, digamos, una corporación, un banco, le presta dinero a una entidad, por ejemplo, el Banco Central, a cambio de un pago de un interés fijo, ¿no? Por una serie de tiempos o periodos acordados, ¿no? Tal que al vencimiento de la entidad que emitió el bono paga el dinero invertido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a aterrizar un poco este concepto, ¿no? Entonces, digamos que una entidad emite un bono de $10,000 eh, que vence en 10 años al 1% de interés anual en cupones semestrales, ¿no? Entonces, si, si una entidad o un banco central presta durante 10 años $10,000 a 1% anual con pagos semestrales, es porque semestralmente tú estás pagando, es decir, al año estás pagando 2 veces. Entonces, si son 10 años, entonces tú vas a pagar 20 veces, ¿no? Al inversor, ¿no? Entonces, ¿y cuál es esta? ¿Por qué le dicen renta fija, no? Porque tú en cada pago semestral, tú tienes una cantidad asegurada, fija. ¿Cuál es esta? Como la tasa de interés, por ejemplo, es, por ejemplo, acá dice 1% a 1% y el pago es de $10,000, 1% de $10,000 es $100. Entonces tú sabes que vas a recibir $100 ¿no? en cada cupón, ¿no? Y al final el Banco Central tiene que devolver el dinero invertido por el inversor, es decir, los $10,000, ¿no? Un poco aquí vamos a un concepto, ¿no? O sea, nosotros estamos en el concepto anterior de un bono, lo que hemos dicho es que simplemente un bono es un flujo de dinero que uno va a recibir o uno tiene que pagar, depende si es que uno es el inversor o es el Banco Central, pero son cantidades fijas, ¿verdad? Pero ahora una pregunta es, esos flujos futuros y todo, ¿cuál es el valor presente de eso, no? O sea, es decir, este bono que yo he emitido, por ejemplo, que estaba acá, que no, que voy a tener que pagar, digamos, si fuera el Banco Central o si yo fuera un inversor, voy a recibir 20 cupones durante 10 años al 1% anual, ¿cuánto en realidad me vale al día de hoy? ¿No? Entonces, esa es una pregunta válida, ¿no? Entonces, acá vamos a ir al concepto de cuál es el valor presente del dinero, ¿no? Por ejemplo, supongamos que nuestro dinero puede ser invertido a una tasa anual fija R, ¿ya? Entonces, ¿qué se puede pensar con esto? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a querer ir a un banco a dejar nuestro dinero, todos los bancos tienen una tasa fija, ¿verdad? Que nos dicen, no sé, pues, tal, banco X me ofrece un 1%, banco Y me ofrece 2% anual, ¿no? Entonces, pero es una tasa fija. ¿Esto qué quiere decir? Si yo al día de hoy le doy $1 al banco, al año, ¿cuánto me va a devolver? 1 más R, ¿no? Que es lo que está acá el primero, ¿verdad? Por ejemplo, ahora lo segundo, si yo dejo $1 hoy, a los 2 años, ¿cuánto va a ser? Y acá tengo que aplicar el concepto de interés compuesto, ¿no? Como son 2 años, al primer año yo voy a obtener 1 más R. Pero si yo al año no retiro mi dinero del banco y lo sigo dejando, este 1 más R me va a seguir dejando interés, ¿no? Entonces, ¿cuánto voy a recibir a los 2 años? 1 más R al cuadrado, ¿no? Y así, ¿no? Si yo lo dejo en 3 años, ¿cuánto voy a recibir por el dólar que yo dejo en el banco? 1 más R al cubo. Entonces, en general, pues, ¿no? ¿Cuánto yo voy a recibir si yo dejo $1 en el banco hoy a una tasa anual fija R? Si pasa N años, 1 más R, todo a la N, ¿no? Entonces, de forma equivalente, aplicando simplemente una lógica súper simple, si un dólar hoy equivale a 1 más R dólares en un año, ¿cuánto equivale un dólar en un año? Simplemente divido y saco, ¿no? Esta acá pasa a dividir. ¿Cuánto me quedaría? 1/1 más un R, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que un dólar en un año es equivalente a 1/1 más R hoy, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Igual para 2 años y 3 años. ¿Cuál es el significado de esto de aquí que está como que en ecuaciones?
Es como que si yo te preguntara, ¿no? ¿Tú prefieres un dólar o un sol hoy en tus manos o prefieres un sol de acá o un sol mañana? Pues obviamente yo voy a preferir un sol hoy, ¿verdad? Porque yo puedo gastar ese sol hoy y no mañana, ¿no? Entonces, a lo que voy es, un sol hoy vale más que un sol mañana, ¿sí? Entonces, esto, lo que está en ecuaciones de acá, en realidad lo que quiere decir es solo eso, ¿no? Es decir, que un sol hoy siempre vale más que la misma cantidad en cualquier periodo de tiempo. Entonces, ¿cuál es la magnitud de ese cambio? Bueno, en un caso del interés, de un interés fijo, es como se puede apreciar, ¿no? No sé si, creo que hay alguien que está preguntando. No sé si Pablo me puedes ayudar si hay alguna consulta. No sé si Luis tiene una consulta o creo que estaba respondiendo de que confirma, ¿no? Que un solo hoy es mejor que en el futuro. Pero, Claro. O sea, eso es un concepto clave, ¿ya? O sea, porque, a ver, y un poco explicando el negocio del banco que yo un poco exponía antes, ¿no? O sea, por qué el banco te tiene que cobrar a ti por prestarte plata? Es justamente eso, ¿no? Porque el dinero hoy vale más que un dinero en el futuro, ¿verdad? Eso es lo que el banco te cobra a ti, o cualquier entidad financiera en realidad, o en particular un banco comercial, por el préstamo, ¿no? Porque si no, si es que o sea, si es que no hubiera ningún valor presente y todo fuera constante, o sea, no tendría razón de ser un banco, ¿no? Este es algo que en realidad surgió de forma espontánea, ¿no? En el comercio hace muchos años, ya incluso de la época fenicia, ¿no? Después con los judíos, ¿no? Que ellos un poco o sea, hicieron una institución todo este negocio, ¿no? No sé si creo que hay alguien más que está comentando algo. no hay nada más, al menos no en mi pantalla. Ya, ok. Entonces pasemos a la siguiente. Igual si alguien tiene una duda, ¿verdad? Tranquilo, puede comentarlo, ¿no? Ya, entonces todo bien, hemos explicado cuál es el valor presente o el significado del valor presente de dinero. En sí, tener en la cabeza que siempre tener en mis manos un dinero hoy es más valioso que tenerlo en el futuro. Entonces, a ver, ¿qué significa que un instrumento financiero se negocia a la par? Es decir, que el intercambio se da sin ningún dinero adicional, ¿no? O sea, no hay, aparte de lo que está en el papel, el intercambio sea tal cual. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, eh, el valor presente del bono es el dinero que el inversor entrega al emisor, digamos, al banco del bono, al inicio de la transacción. Entonces, ¿cuánto es lo que entrega el inversor? N, ¿no? Digamos, acá lo estoy colocando como una variable. Entonces, lo que yo entrego, por ejemplo, lo que en el ejemplo anterior era $10,000, lo que el inversor entrega es N. Entonces, este N, mi inversión va a ser igual a todo el flujo que me va a entregar a valor presente un bono. Digamos, R es como en el ejemplo anterior, una tasa fija anual. Entonces, si es que yo entrego cupones, estos C son los cupones fijos que yo entrego durante un periodo P de flujos. Entonces, es que yo hago, siguiendo lo que he encontrado en la lámina pasada, cuál es el valor presente de un flujo fijo de dinero, en este caso van a ser una cantidad C de dinero. Entonces, los cupones me van a entregar esta cantidad de dinero, ¿no? Donde P es la cantidad de cuánto flujo de dinero yo voy a recibir como inversor. Y al final, el emisor o el banco tiene que devolverme la plata. ¿Pero en qué tiempo? En el tiempo, o sea, este es acá es el tiempo que ha pasado hasta que el instrumento financiero, en este caso el bono, venza, ¿no? Entonces, todo lo que está acá es el flujo que yo recibo como inversor, y este de acá es lo que yo entrego al emisor. Se dice a la par cuando estas dos cantidades son iguales.
¿sí? Aparte de eso, no hay ninguna transacción, ¿no? Hay otros conceptos donde yo tengo que entregar un premium que se dice, que es un dinero adicional para hacer efectivo el contrato, ¿no? Ahora, este R que queda como incógnito, ¿no? Porque digamos, si yo tengo un bono y yo sé cuál es el interés que voy a pagar de manera fija, yo sé cuánto vale C, yo sé cuánto vale N, yo sé cuánto vale P. Entonces, cuál es acá la única variable? R, ¿no? Entonces, se dice que este R, que cumple esta ecuación que le estoy mostrando, se le llama yield to maturity, o es el rendimiento del bono, ¿no? Cuánto yo como inversor, cuánto en sí gano invirtiendo mi dinero en este bono. ¿Sí? Ahora, un poco ahí para ir un poquito más allá, ¿no? Este tipo de ecuaciones, para resolverlas, en realidad necesitas un método de optimización, ¿no? Entonces, ahí el método de optimización que uno hace para calcular este yield to maturity o este R, que es solución de esta ecuación, generalmente usan Newton-Raphson, ¿no? Entonces, para los que están interesados, eh, en un curso que se va a ofrecer el siguiente semestre, poco se va a entrar un poco más a detalle sobre esto, ¿no? A ver, entonces sigamos. Entonces ya sabemos cuánto es, cómo se aprecia un bono, o sea, cuál es el valor de un bono, sabemos cuál es el valor presente del dinero, entonces, ¿cuál es el valor presente del bono? O sea, cuánto me vale un bono dado ciertas características al día de hoy. Por ejemplo, entonces, ¿cuál es el valor presente de un bono con nominal, digamos, $1,000, que nos paga una tasa anual de 5% calendarizado de forma semianual durante 2 años, ¿no? Entonces, si es que durante 2 años voy a estar con un bono que paga semianual, entonces, ¿cuántos pagos o cuántos cupones voy a recibir? Es 4 cupones, ¿no? 4 cupones. ¿Y cuánto voy a recibir por cada cupón? Si se fijan, ¿no? A ver, este es el Yield to Maturity 3, ¿no? Entonces, es 3, pero el 3 es un Yield to Maturity anual. Como los pagos se dan semianual, como tengo el 1,5, simplemente 3 medios, ¿no? Si yo recibo 3% anual, ¿cuánto recibo semianual? 1,5%, ¿verdad? Entonces, ya. Entonces, el primer cupón, ¿cuánto me va a dar de interés esto, no? Acá es 1, ¿verdad? ¿Cuánto me sale? 25 dólares en medio año. El segundo cupón, que ya va a ser al año, ¿no? Va a ser esta cantidad, pero igual al 1,5% anual, ¿no? Entonces, ¿cuánto me va a dar? Igual, interés compuesto, al igual que hemos visto antes, ¿cuánto me va a dar? Es esta cantidad, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser igual? Son 25 dólares en un año, y así, ¿no? Todo esto de acá, todos estos de acá me van a pagar 25 dólares, pero el primero en medio año, el segundo en un año, el otro en 1 año y medio, y el otro en 2 años, ¿no? Esto de acá, ¿cuánto vale hoy? Es como está en esta ecuación, ¿verdad? Entonces, pero al final del bono, me tiene que devolver el banco o el emisor todo el nominal, ¿no? ¿Cuánto es el nominal? 1,000, ¿no? Pues 1,000. ¿Cuánto es el valor presente de eso? Pues como ha pasado 4 semiaños, digamos, va a ser 1 más 1,5%, que esta acá viene del yield to maturity, por 4, ¿no? Es el número de periodos que ha pasado hasta el vencimiento del bono. Entonces simplemente tengo que sumar estas cantidades más esta para que me dé el valor presente del bono, ¿no? Bueno, si ustedes hacen las cuentas, se sale esto, ¿no? O sea, el valor presente de este bono en particular es un poquito mayor a 1,000, ¿no? Y bueno, y ahora era de esperarse que sea mayor a 1,000, ¿no? Porque el nominal original del bono o sea, el nominal era $1,000. Ahora, pero los pagos, por ejemplo, dice, a ver, la tasa que me da el bono, ¿no? Que me paga 5%, y el yield to maturity era 3, ¿no? Entonces, este de acá era mayor que el 3, ¿no? Entonces, era obvio que el bono en realidad iba a valer un poco más que el nominal, ¿no?
Entonces, a ver, sabemos aquí un poco ya cuál es el valor presente del bono, ¿no? ¿Todo bien? Con estos conceptos ya un poco nos podemos adentrar a lo que es el caso en sí del Silicon Valley, ¿no? Pero vamos a, un toque, a ver, entonces, ¿qué ocurrió en realidad? ¿No? A ver, todo comenzó, lo que hizo Silicon Valley, no sé si se acuerdan cuando comencé la charla, el banco generalmente lo que tiene que es dinero de los depositantes, trata de colocarlo en créditos, ¿no? Para generar una utilidad, y el dinero que no logra colocarlo en créditos, pues el banco lo invierte, ¿no? Todo esto con el Nelson, objetivo, ¿sí? Nelson, disculpa, hay una pregunta en el chat A ver, de Gilmar. claro, Nos dice, ¿qué rol tienen los bancos en bolsa de valores de cada país? claro, ajá. Sí, un poco va en esa línea. Como le dije, el banco, primero, el dinero que tiene de los depositantes, que son los pasivos del banco, trata de colocarlo lo más posible en créditos. Y directamente del spread de la tasa de interés recibe una utilidad. Pero ahí y generalmente ocurre que gran parte o una cantidad importante del dinero de los pasivos o de los depositantes no se puede colocar en créditos. Entonces te queda un gap. Este gap, muy generalmente los bancos lo invierten. Por ejemplo, en las bolsas de valores. Entonces, ese es el rol. Muchos bancos tienen inversiones por ejemplo, en activos que se cotizan en bolsa. Ujú. Entonces, a ver. Sí, no sé si con eso respondía a Gilmar. Sí, dice que gracias. Dale. A ver, entonces, vayamos un poco al contexto poco porque esta época es importante, ¿ya? Un poco, y hay que entender, sin más entender, cuál es el rol de esto de las tasas de interés, ¿no? A ver, ¿qué ocurre? A ver, acá ustedes pueden ver la gráfica. Esta es la gráfica de la curva a un año, ¿no? O sea, digamos, esto es lo que paga en la historia, ¿no? Digamos, ustedes se paran en un punto, se paran en un punto, por ejemplo, aquí. Entonces, este de acá, ¿qué es? Es la tasa que pagaba un bono del Tesoro en esta fecha, digamos, el 18 de marzo de 2019, a vencimiento de un año, ¿no? Entonces puede ver, por ejemplo, que un año aquí, ¿cuánto da más o menos? 2,5, ¿no? Un poquito mayor a 2,5, ¿no? Pero esto lo vemos en cada punto de la historia, ¿sí? Y ustedes ven fluctuaciones, ven volatilidades, ¿verdad? Ven a veces que está subiendo, que ha bajado, que ha subido, que ha bajado y así. ¿Qué cosa ha ocurrido? A ver, generalmente grandes, eventos de mucha volatilidad, eso significa que hay una crisis, ¿no? Que cuando hay incertidumbre, entonces lo que ocurre es que hay grandes eventos de volatilidad porque tú no sabes cuál es el precio a vender porque estos bonos se subastan, ¿no? Entonces, a ver, vemos, por ejemplo, una gran volatilidad aquí. ¿Qué periodo es esto? Este es el periodo de 2008-2009, ¿no? Es un periodo súper icónico porque en realidad el periodo de 2008-2009 se dio la crisis, una crisis bancaria importante por la quiebra de Lehman Brothers, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha escuchado, ¿no? Que era por un tema eh, de riesgo de crédito, ¿no? Que el banco tenía muchos activos donde la contraparte no pudo cumplir sus obligaciones, ¿no? Esto generó una gran crisis en este periodo. Entonces, este periodo aquí que vemos aquí es del 2008-2009 de la crisis de Lehman Brothers. Acá hay un periodo poco de calma, ¿no? Donde no hay grandes eventos de volatilidades, excepciones siempre hay volatilidades pequeñas, ¿no? Como pueden ver aquí, no sé si ustedes hacen un zoom, siempre hay eventos de volatilidades pequeñas. Pero en el largo plazo, o sea, si ustedes ven el todo, pues no hay grandes eventos de volatilidad en general, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado aquí? A ver, ¿qué ha pasado aquí? Esta de acá
¿Por qué? Por ejemplo, hay los bancos centrales lo que pueden hacer, por ejemplo, el Banco Central el Banco Central peruano, el Banco del Tesoro americano, una de sus potestades es subir la tasa de referencia, ¿no? Es decir, ellos pueden subir esta tasa. ¿Cómo así? ¿Por qué lo hacen? Esto lo hacen para controlar la inflación, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Cómo así? Un poco, siempre es bueno preguntarse cómo subiendo la tasa de referencia pueden controlar la inflación. La inflación quiere decir que hay mucho dinero en el mercado, ¿no? Digamos un mercado peruano, un mercado estadounidense, ¿no? Donde se quiere analizar. ¿Se acuerdan cuando les mostré cuál era el negocio del banco? Si las inversiones están muy caras, no hay mucho spread que el banco pueda ofrecer al público, ¿no? Entonces los créditos se hacen caros y nadie se quiere pues endeudar muy caro, ¿no? Entonces eso como que frena el dinamismo de la economía y hace que, o bueno, o se puede intuir que la inflación baja, ¿no? Entonces, un mecanismo que tienen los bancos centrales es subir las tasas de referencia para controlar la inflación, ¿no? Estos son subidas. ¿Y qué significan las bajadas? Todo lo contrario, ¿no? Recesión económica, ¿no? Acá era una época de bonanza económica. ¿Se acuerdan? No sé, 2018, 2017, prepandemia. ¿Y qué pasó acá? Eso es una época pandémica, 2020 o previas del 2020, que en realidad, dado que hubo este lockdown no, entonces esto impidió que la gente pueda comerciar, grandes flujos o grandes cadenas de suministro fueron paradas, lo que cual trabó la economía, ¿no? No solo en Perú, sino en el mundo, ¿no? Esto es lo que significa esto de aquí, ¿no? Ustedes ven una gran caída, incluso aquí ven, una super caída, ¿no? Ya, ¿qué hicieron los bancos en ese momento? No solo, por ejemplo, el Banco Central o el Banco del Tesoro Americano, cuando miraron esta recesión y para que ellos querían que se mantenga el dinamismo o crear un dinamismo a la economía, lo que ellos hicieron es dar crédito súper barato a la gente para inyectar capital o inyectar liquidez. Ustedes, por ejemplo, se acuerdan los créditos reactiva. El Banco Central, canalizando con los bancos comerciales peruanos, otorgaron préstamos a tasas muy reducidas, tasas subsidiadas a empresas o personas, ¿no? Entonces, esto hizo que la persona tenga dinero en sus manos. Este comportamiento no solo ocurrió en Perú, sino también en Estados Unidos. Entonces, los bancos centrales inyectaron capital con créditos subsidiados o de muy bajo costo a las personas. Entonces, la gente sacaba créditos. Yo me imagino que algunos de ustedes, o si es que no todos, habrán escuchado del crédito reactiva, ¿no? Entonces, pueden ver que cuando dijeron, mira, yo sí he tenido, he presenciado eso, ¿no? Que mucha gente sacaba estos créditos, pero incluso no pues para su negocio, que era el objetivo, para calmar la economía del hogar, sino se puede comprar un carro, inclusive, ¿no? Cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, este tipo de intervenciones gubernamentales lo que creó es inyectar liquidez, ¿no? Entonces, esto se ve aquí, ¿no? Nelson, Se ve aquí. disculpa, hay dos preguntas. Sí, a ver. Eh, sí, José Manuel quiere hacer una pregunta, así que le damos el paso a él. Y luego hay una pregunta de Ángel. Ujú, claro, Profesor, ¿podría formular una pregunta? claro. Foro, dímela, ¿cuál es? Bueno, mi pregunta es, teniendo en cuenta el hecho que ocurrió o el ejemplo que dio al inicio del seminario en Estados Unidos acerca del colapso que existió en el banco CVB o, bueno, Silicon Valley Bank, la Ujú, cual su razón, estuve leyendo en CNN, principal de su fracaso fue la inversión de millones de dólares en bonos del Tesoro, en este caso ujú, de Estados Unidos, la Reserva Federal. Esto se ajá, ocasionó ya que subieron las tasas de interés de forma agresiva, de forma muy imprudente para controlar la ajá. inflación. Mi pregunta acerca de esto es, ¿puede ocurrir lo mismo en el Perú con algún otro banco?
¿Puede ocurrir lo mismo con algún otro banco? de aquí. Sí, claro. O sea, Pero, o tú me sea, dices, puede ocurrir, sí. ujú, Acá un poco lo que yo quiero mostrar es si los bancos gestionan bien su riesgo, pueden mitigar esa posibilidad, ¿no? sí, Ahora, de hecho, no sé si ustedes, capaz, porque ustedes son muy menores, pero capaz Pablo también me va a dar la razón. Por ejemplo, todos nosotros tenemos, cuando uno trabaja, tu dinero, por ejemplo, va pues a un fondo mutuo, ¿no? Tipo AFPs. Entonces, ¿qué pasaba cuando uno miraba su estado de cuenta, por ejemplo? Que incluso es negativo hasta ahora, ¿no? ¿No? De hecho, no pues solo, o sea, no solo bancos, sino entidades financieras, te ves perjudicado, ¿no? Obviamente, cuando tú no controlas bien estas posibles pérdidas, es cuando te pueden ocurrir cosas como una quiebra, ¿no? Pero bancos que gestionan bien su riesgo, pueden adelantarse y decir, mira, hay una posibilidad de que yo pierda mucho dinero, pero voy a hacer otras gestiones para aminorar ese riesgo, ¿no? Que es un poco lo que voy a mostrarle a continuación a ustedes. gracias, profesor. Ujú. Hay otra pregunta de Ángel, dice, ¿por qué cree que los bancos libremente no optan por tener un sistema anticorrida? El tema de Lehman Brothers es la misma historia de lo de hoy. En realidad, lo de Lehman Brothers es un tanto distinto, ¿no? En este caso, un riesgo de tasa de interés. Lo de Lehman Brothers fue un riesgo de contraparte, ¿no? Y me parece que hay una pregunta más de Gilmar. Para que haya mayor volatilidad, ¿qué debería suceder? ¿Será por la acumulación? O sea, de hecho, no, o sea, sí, o sea, en parte es eso, ¿no? Obviamente es muy complicado uno predecir cuándo exactamente se van a dar estas épocas volátiles, porque si no, si es que fuera fácil de predecir, pues todo el mundo fuera millonario, ¿no? No es así, ¿no? Pero lo que uno como banco al menos, pensando como banco, puede hacer es gestionar su riesgo pensando que estos posibles escenarios puedan ocurrir, ¿no? Adelantarse a eso y crear mecanismos para prevenir que pasen, por ejemplo, como una quiebra, por ejemplo, en un banco, con algunos modelos que ellos tienen, ¿no? Esas son todas las preguntas que tengo. Dale. Entonces, un poco continuando, esta época acá es como yo les decía, donde ah, terminaba la recesión, los bancos, tanto en Estados Unidos o en Perú, los bancos centrales, lo que inyectaron fue liquidez. ¿Y qué pasó? Que la gente comenzó a tener mucho dinero, ¿no? En sus manos. Y no solo la gente, sino también empresas. Por ejemplo, lo de Silicon Valley, las empresas tecnológicas. Las empresas tecnológicas tenían aquí mucho dinero. ¿Y qué pasó? Que depositaban mucho dinero en el banco, ¿no? En Silicon Valley Bank. O sea, ellos recibían mucho dinero de sus depositantes. Entonces, las colocaciones que ellos tenían, o sea, para crédito y general spread, no eran muchas, no crecieron tanto. O sea, porque digamos, en una época de bonanza económica, ¿quién se va a querer prestar dinero de un banco si es que el gobierno te lo puede prestar gratis, ¿no? O casi gratis, o una tasa súper reducida. Entonces, no le quedaba, bueno, generalmente los bancos optaron por inversiones. Lo que hizo Silicon Valley fue eh, las inversiones que invirtió su dinero fueron bonos del tesoro, ¿no? Del tesoro americano. Entonces, pero ¿qué ocurrió luego, no? O sea, digamos, llegó la bonanza y para prevenir una inflación, como les comentaba antes, lo que hacen los bancos centrales es subir tasa de interés, ¿no? Entonces, esta época de aquí en adelante son las épocas de subida de tasa de interés, ¿sí? Y por ejemplo, ¿por qué me he parado aquí? Aquí estamos a mediados de 2022, ¿no? Que esta fecha fue cuando Silicon Valley Bank compró una gran cantidad de bonos del Tesoro americano, ¿no? Pero ahí le voy a explicar luego por qué eso es importante, ¿verdad? Entonces, como yo les comentaba,
recibieron mucha cantidad de depósitos y los créditos que ellos otorgaban eran poquitos y ellos no tuvieron otro que incrementar sus inversiones. Estas inversiones fueron en bonos del Tesoro americano. Y lo hicieron a 10 años. ¿Por qué? A ver, vamos a ver eso por qué. Entonces, si hasta acá me siguieron, entonces digamos, esto es como una cronología de lo que pasó. Entonces, vamos a ahorita dar un modelo, vamos a dar un modelo súper simple de, por ejemplo, lo que los bancos generalmente hacen, ¿no? Si yo tengo inversiones, un modelo de riesgo es decir, que yo me pongo en un escenario pesimista, ¿no? Es decir, por ejemplo, en un horizonte fijo, digamos, ¿qué pasa con mis inversiones en 15 días, en un mes, en 2 meses? En un escenario pesimista, ¿cuánto se va a desvalorizar? ¿Sí? En un intervalo de confianza muy grande. ¿Por qué? Porque este es un escenario negativo, ¿no? Es decir, de todos los escenarios posibles, me pongo en el escenario peor hasta con 99% de confianza, ¿no? O sea, yo voy a generar un modelo donde de todos los escenarios voy a escoger un escenario a un nivel de confianza del 99%, es decir, un escenario muy malo, ¿no? De decir cuánto se desvaloriza mis bonos en estos intervalos, ¿no? Fijos. Ahora, ¿cuál es el input del modelo que voy a usar, ¿no? Dado que es una práctica común en la banca de siempre en el horizonte de tiempo de considerar las tasas o las curvas, que ahí le voy a mostrar que son curvas cupón cero, considerar siempre lo que le llaman ciclos económicos, ¿no? Y un ciclo económico muy importante considerar lo que pasó en la crisis del 2008, ¿no? 2008-2009. Entonces, por general, por muy poco, siempre se pide o es buena práctica considerar un intervalo de tiempo que comprenda el 2008, ¿no? En nuestro caso, vamos a considerar del 2008 a mediados del 2022, ¿no? Que es donde nos estamos parando en el modelo, ¿no? Esta data se puede encontrar en la web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? A ver, entonces, ¿qué son estas curvas de tasa de interés? ¿No? Estas curvas, por ejemplo, como la que miran acá, es lo que ustedes, cuando se van a la página del Tesoro de los Estados Unidos, ustedes pueden verlo día a día. Esta curva es de un día, ¿sí? Digamos, digamos que esto esté, digamos, están en el día T y esta es la curva de un día. ¿Qué significa eso? En ese día, por ejemplo, se han emitido bonos, digamos, pues, bonos a un mes, a 2 meses, a 3 meses, a 2 años y así, ¿no? 10 años, ¿no? 30 años, por ejemplo. Entonces, ¿qué se coloca acá? Como si el bono, o sea, ¿cuál es el valor del bono si solo hubiera pagado una tasa al final de su vida útil, ¿no? A esto se le llama curvas cupón cero, ¿no? Porque cada punto, ¿no? Pues ustedes, si se acuerdan, cuando yo les comenté sobre los bonos, en general los bonos pagan cupón, ¿no? Pero esta es una curva artificial, ¿no? Que se genera un poco para predecir cuál es el valor de los bonos a diferentes tiempos, ¿no? Esta de acá también se le conoce como tenor, ¿no? Un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Digamos, esta acá hasta 30 años, ¿no? Ahora, si se fijan acá, también se fijan que la curva es continua, ¿no? O sea, es decir, si yo quiero saber cuál es la tasa, digamos, no a 7 ni a 10, sino en el medio, digamos, ¿cuánto sería? 8,5 años, lo único que yo puedo hacer es interpolar, ¿no? Interpolo esto de acá, ¿no? La suma entre dos y consigo la tasa, ¿no? Entonces, acá, como le decía, es la tasa, la curva, disculpen, la curva cupón cero a una fecha. ¿Qué me va a servir por qué me sirve esta curva un poco, no? ¿Se acuerdan que yo tenía el valor de un bono? El valor de un bono era una fórmula, ¿no? Era una sumatoria de un C, 1 más un R entre N, ah, disculpe, era IN igual a 0 a P, bueno, 1P más un N, 1 más R sobre N, PN, ¿no? Entonces, ahora, este R
que voy a tomar acá, este R yo lo debo tomar en sí, va a depender de ahí. Digamos, si yo quiero tomar un bono, por ejemplo, un bono de 2 años y que me paga cupones semestrales, lo que yo debo tomar es la tasa, ¿cuánto? A 6 meses, ¿no? Esto va a ser mi R a 6 meses. La tasa a 1 año, esto va a ser la R a 1 año. La tasa a 1 año y medio. Y la tasa a 2 años, ¿no? Esta tasa de aquí es lo que yo voy a considerar en como estos R's, ¿no? Con estos R's, yo puedo entonces calcular cuál es el valor presente del bono, ¿no? ¿Sí? Entonces, un poco lo que yo quiero que se quede es, si yo tengo una curva en un periodo de tiempo fijo, entonces lo que yo puedo hacer es calcular el valor presente del bono en ese día. Entonces, ¿cómo yo voy a crear mis simulaciones? Entonces, yo tengo, por ejemplo, yo tengo, digamos, la curva del día de hoy, lo voy a poner día T, ¿no? En el día anterior va a ser T-1, y así, ¿no? Voy a tener, ¿hasta qué día? ¿Se acuerdan del 2008, no? Digamos, 01, 01, 2008. ¿Está bien? Y acá voy a tener la curva, ¿no? Acá voy a tener la curva T, que sí son una secuencia de puntos, ¿no? La curva T-1 y así. Y esta va a ser la curva, este está acá, ¿no? Inicial, lo voy a poner X0. Entonces, ¿cómo yo voy a crear mis shocks, ¿no? Digamos que esta es mi curva T. Entonces, yo tengo acá una curva, un ejemplo, que esta va a ser mi curva T menos D días, un ejemplo, ¿ya? Entonces, cada uno de estas diferencias va a ser un shock, ¿no? Entonces, digamos, si yo quiero en 15 días, porque se acuerda que dije que vamos a calcular cuáles son estos shocks en 15, 30 y 60 días. Entonces, esos son las fechas que yo debo considerar, ¿no? Digamos, si ya tengo acá mi curva en el día T, entonces, ¿cuál es mi curva en 15 días anteriores, ¿no? Entonces, estos shocks yo los voy a poder calcular, que son shocks determinísticos, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer, por ejemplo, es simplemente variar este T, ¿no? Digamos, yo puedo estar en el día T, pero a este T lo puedo poner también T-1, ¿no? Si lo pongo Y T-1, lo que debo compararlo es con la curva de 15 días antes, que sería T-16, ¿no? Y así, ¿no? Si pongo, por ejemplo, en general, si fuera un Y en el tiempo T nada más, lo que yo voy a calcular son shocks con la curva Y T-15, con un T perteneciente del 2008 hasta la fecha actual, ¿no? Que esté bien. Entonces yo tengo estos shocks de acuerdo al, ¿cuántos shocks voy a tener? De acuerdo a la data que yo voy a considerar, ¿no? Si ustedes van a la página web, ustedes pueden considerar data diaria, ¿no? Entonces tienen varios shocks que ustedes le pueden aplicar a esta curva, entonces tienen varios escenarios de la curva, ¿no? Entonces con esos escenarios de la curva, lo que ustedes pueden hacer es decir, ¿cuánto me vale un bono a un año, ¿no? A ver, ¿cuánto me vale un bono a un año? ¿Cuánto me vale un bono a 2 años? ¿A 3 años? 4 años, 5 años, ¿no? Por ejemplo. Y lo que yo hice acá, por ejemplo, es consolidarlos, ¿no? Yo tengo múltiples escenarios de curvas, entonces valoricé cada bono en esos intervalos de tiempo y lo que calculé es cuánto se ha desvalorizado en porcentaje, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa esto de acá, no? Significa que si un bono valía 100 dólares, en un escenario pesimista, al 99%, este bono se ha desvalorizado menos 0,7% si el bono venciera entre 0 y 1 año, ¿no? En 15 días, ¿no? En shock de 15 días, ¿no? Si un bono vence entre 1 y 5 años, se ha desvalorizado ¿cuánto? Menos 2,9% con un 99% de confianza, ¿no? Y así, ¿no? Esto acá significa un bono que vence entre 5 y 10 años, se ha desvalorizado menos 9,6%
su valor, ¿no? Al 99% con los shocks como les he explicado antes, ¿no? Y así, ¿no? Acá yo tengo resultados en 15 días, en 30 días y en 60 días, ¿no? Entonces, como pueden ver, y también como era de esperarse, mientras más, a ver, mientras mayor venza el bono, o sea, mientras mayor tiempo de vencimiento tiene el bono, mayor es la pérdida si yo lo puedo calcular, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mayor incertidumbre, ¿no? Y también, mientras el horizonte de tiempo a simular es mayor, también es mayor la pérdida, ¿no? Si se fijan acá 0.7, menos 0.8, menos 1.1, ¿no? O si se fijan a bonos que vencen en más de 10 años, menos 14.5, menos 16,2 o menos 18,6, ¿no? Entonces siempre eso ahí, o sea, los resultados que uno obtiene al hacer el cálculo tiene que coincidir con un escenario económico, ¿no? O sea, uno como científico de datos o uno como analista o ingeniero financiero, lo que siempre debe pasar es que los modelos que tú realices tengan un significado económico, ¿no? O sea, es decir, trasladar el problema económico a un problema matemático. Resolver el problema matemático, pero dar el mensaje que esté en línea a lo económico, ¿no? Entonces, como les he explicado, los resultados que he tenido aquí están en línea con lo económico, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que ustedes pueden ver aquí? Miren, por ejemplo, ¿cuál es la desvalorización en un escenario pesimista al 99% en 60 días de un bono que vence más de 10 años? Es casi 20%. O sea, es decir, si tú tienes, eh, no sé, $100 invertidos en bonos, prácticamente vas a perder 20, o sea, tu bono va a valer solo 80. Y esto es un escenario súper negativo, ¿verdad? Y esto es lo que en realidad ocurrió en el caso del Silicon Valley, ¿no? Ahora, eh, ¿por qué el Silicon Valley invirtió en bonos de tan largo plazo, no? Porque también los bonos de más largo plazo, los bonos de más largo plazo es lo que entregaban mayor rentabilidad, ¿no? Si se fijan aquí en la curva, mientras mayor es el tiempo en que va a vencer un bono, en general mayor es el pago, ¿no? Si yo invierto en un bono de 30 años, bueno, o 20 años, digamos, me va a pagar más que uno de 10 años, ¿no? Entonces, en la época que Silicon Valley hizo la compra, que son a mediados del 2022, en realidad lo que pagaba más era bonos a mayor tiempo que venzan, ¿no? En este caso, lo que ellos eligieron es bonos a 10 años en adelante, ¿no? Porque esto le daba margen a ganar un spread, ¿no? Pero el problema también, como nosotros vemos aquí, es que bonos a más largo tiempo que venzan son los que mayor riesgo tienen, ¿no? O sea, te pagan más, pero tienen más riesgo, ¿no? Que es lo que también la lógica económica te indica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este modelo, que es súper simple, en realidad lo pueden hacer en un Excel. Uy, a ver. Eh, ya. Vemos que eso ocurre, ¿no? Pero ¿qué ocurrió, no? O sea, acá estamos a mediados del 2022 y lo que ocurrió es que las tasas siguieron subiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó acá? Y como lo hemos visto, ¿no? Mientras más crece la tasa, menor es el precio del bono, ¿no? ¿Sí? Porque si se fijan, ¿cuál era el precio del bono? Era una sumatoria de un C, 1 más un R, así, ¿no? ¿Verdad? Mientras mayor es el R, menor es el precio del bono, ¿verdad? Entonces, mientras mayor es la tasa, menor es el precio del bono. Entonces, lo que ocurrió es que justo el escenario negativo o el escenario que era de estrés, justo ocurrió para el caso del Silicon Valley, ¿no? Que a mediados del 2006, sus bonos en un mes, en 2 meses, se desvalorizaron, ¿no? Fíjense, mira, este de acá, bono de acá, te da 2% a un mes
quedaba casi 3%. Entonces, ¿cuánto se ha desvalorizado, ¿no? Entonces, un poco lo que produjo esto es que lo que antes era así, ¿no? Tenías tus depósitos, que era grande. eh, lo colocabas en créditos y lo que lo colocaste en inversiones, esto de acá que era así de grande, en realidad fue tan chiquito, ¿no? Entonces, esto de acá, lo que debía los pasivos, después de la desvalorización de los bonos, fueron mucho mayores que los activos, ¿no? Y esto es lo que crea quiebra, ¿no? O sea, en realidad eso es lo que pasó, ¿no? Con el Silicon Valley. No sé, creo que hay alguna consulta. Sí, me parece que es Alexander. Ujú. Profe, eh, tengo una duda. Bueno, se sabe que estamos atravesando ya por una próxima posible recesión financiera. O sea, ya lo podemos ver en el Silicon Valley Bank y el temor de otros bancos, ¿no? Como lo son el First Capital y el Signature, creo. Sí. Signature, sí, son bancos que también quebraron, ¿no? Pero ya hace un mes. Ujú. Claro, y también con JP Morgan, con las estructuras bajistas en su mercado. Quisiera más que nada saber por qué Powell no suspende estos incrementos de tasas momentáneamente para que los bancos y las acciones en bolsa se regulen nuevamente y mantengamos una economía que no genere futuras pérdidas Claro. financieras como sucedió en el 2008, ¿no? Sí, ahí el problema que es un dilema del Banco Central, ¿no? Porque si tú paras las crecidas de tasas de interés o las tasas de referencia, lo que está dando pie a una inflación, ¿no? Claro, pero se Entonces, vería afectado solamente mínimamente, ¿no? La inflación, ¿no? O sea, se regulan los bancos y todo, no lo creas. ¿no? La inflación, incluso en Perú, lo hemos vivido, bueno, un caso muy extremo con Alan García, que capaz ustedes no Ah, lo sí. sepan, o también lo pueden ver ahora en Argentina, ¿no? O sea, son decisiones que tú debes tomar, ¿no? Si, el, si la Fed, que es el ente o que es encargado de regular un poco estas tasas de interés, paraba la subida de tasas, lo que pasaba es que daba pie a una inflación, ¿no? Ujú. Ujú. Claro. Y obviamente, claro, si tú paras la subida, le dabas como un respiro a los bancos, ¿no? Pero es una decisión que es complicada, ¿no? No hay una decisión fácil ahí, ¿no? Ok. Gracias. Ujú. Sí, ¿hay otra pregunta? Me parece que no. Ah, sí. ¿Por qué el banco tiene que fijar las tasas? ¿Acaso no hay libre mercado en el sistema bancario? Pregunta de Ángel. Es potestad de los bancos fijar tasas de interés. Si quieres, no lo mueve, ¿no? Como lo vimos aquí. Si ustedes se fijan ahí, hay un gran periodo de... Si la economía va bien, generalmente los bancos no actúan, ¿no? Como se pueden ver en este periodo, mire, casi es un flat, ¿no? Pero cuando la economía va mal, de uno u otro lado, los bancos intervienen, ¿no? Por ejemplo, aquí. Ujú. No sé si con eso respondí la consulta. Sí, dice que gracias. Ujú. A ver, entonces, un poco aprovechando los minutos, los pocos que quedan. eh, este modelo que presenté es súper simple, es un modelo de simulación histórica, pero, o sea, así de por muy simple que se vea, es un modelo muy usado en realidad, en toda la banca, ¿no? Sin embargo, no es un modelo complejo, ¿no? Entonces, hay modelos más complejos que te capturan más escenarios, ¿no? A ver, un poco para mostrar, ¿no? Estos escenarios de aquí, por ejemplo, no son escenarios que uno puede hacerlo de forma determinística, ¿no? Que es un poco los choques que nosotros consideramos, ¿no? A esto de acá se le llama un proceso estocástico, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un ruido, ¿no? Si bien digamos, acá el promedio sería así, ¿no? Hay un ruido, ¿no? ¿Verdad? Ya, esto, un modelo con simulaciones determinísticas no lo puede captar,
pero un modelo estocástico sí, ¿no? Por ejemplo, un modelo un poco ya más actual es este modelo del Dibon Lee, donde considera, son modelos de 3 factores y considera shocks estocásticos, ¿no? Otro modelo que también es interesante y capaz ustedes pues, lo puedan explorar es este modelo que usa PCA, que es un algoritmo de Machine Learning. Un poco para ustedes, sí, creo que no sé si llegaron o no a ese tema, pero lo que hace PCA es simplemente encontrar componentes que más influencian a algún, digamos, en este caso, una serie de tiempo, ¿no? Digamos, una serie de tiempo, en realidad tú lo puedes ver, o una curva de tasa de interés, tú lo puedes ver como una función, ¿no? Entonces, en el espacio de las funciones, tú puedes decir, oye, ¿cuáles son las bases que más impactan en esa curva, ¿no? Entonces, generalmente tú consideras solo una componente, 2 componentes o 3 componentes, ¿no? De acuerdo a qué tanto te quieres aproximar a la curva objetivo, ¿no? Entonces, en este trabajo lo que hacen es usar PCA para predecir tasa de interés con 3 componentes principales, ¿no? Y usan los cuantiles, que son los percentiles, para ver los distintos escenarios de riesgo, ¿no? Ujú. Entonces, eso capaz ustedes lo pueden indagar. De hecho, esta presentación se la voy a compartir. No sé si hay alguna otra consulta. Me parece que aquí hay una consulta también de Ángel sobre el modelo de Banca Simón. No sé si... Disculpa, ¿vuelo de qué? Banca Simón, no sé si es algo conocido, ¿no? Nunca lo he escuchado. Ok. Entonces, no sé. Sí, Luis Arenas. Sí, buenas noches. Claro. Mi pregunta, si bien es cierto, va más globalizada, o no sé si decirlo globalizada, pero digamos de que mediante la prestación de bonos o también a una tasa de interés, el banco se va a la quiebra, por decirlo. Eso generaría una deuda, sí, obviamente, pero ¿qué pasaría o, o qué es lo que se debería de hacer de manera urgente en caso de que, por ejemplo, la moneda de un país, ¡pum!, se viene abajo, es decir, se devalúa? En el caso de Venezuela, claro ejemplo, ¿qué es lo que se debería de hacer para que esa moneda tenga un poco más de valor en el mercado mundial o incluso en las divisas? Eso sería, no sé si va con el caso o si es que lo formulé bien, etcétera, pero sí. O sea, una moneda en sí es un activo, ¿no? O sea, tú tienes un sol en la mano y eso vale un sol porque tú vas a cualquier lado y te lo cambian por un sol, ¿no? Digamos, una galleta, ¿no? Y como cualquier activo, se rige por la oferta y demanda, ¿no? Por ejemplo, si es que hay muchas galletas en el mercado, demasiadas galletas en el mercado, y su precio original era de un sol, pero si hay demasiadas, el precio debe bajar, ¿no? Porque, digamos, tú ya lo ves por todos lados y las personas que tienen en su poder esas galletas, por ejemplo, si las quieren vender, tienen que bajar su precio para que sea competitivo, ¿no? Las monedas es igual. Si hay mucha moneda en el mercado, o sea, es decir, tú usas el Banco Central para imprimir billetes y hay muchas monedas en el mercado, entonces esa moneda que servía, por ejemplo, para comprarte, no sé, un kilo de pollo, un día, después de una emisión súper agresiva, pues ya no va a servir para comprar un kilo de pollo, sino, digamos, medio kilo de pollo, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se ha inflado el valor del dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como inflación, ¿no? Una forma que optaron, por ejemplo, menos el Perú en la época de inflación, es dejarlo a libre mercado, ¿no? O sea, porque generalmente tú como gobierno lo que tú quieres hacer es controlar este tipo de cambio, ¿no? Pero lo que vas a crear son mercados negros, ¿no? Que es lo que también ocurrió en Perú y lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Por más que o también en Argentina, ¿no? O
sea, un mecanismo es dejarlo a libre mercado y que el mercado decida cuál es el valor del dinero y a partir de ahí actuar, ¿no? Lamentablemente esto, hay gobiernos que no cumplen con eso y no lo hacen, ¿no? En realidad ya escapa del ámbito económico y se va a un terreno político, ¿no? Sí, no sé si con eso. Ah, sí, sí. Sí, Gracias. Otras preguntas. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, creo que vamos cerrando por aquí. Nelson, ujú. muchísimas gracias por tu presentación. Yo creo que, bueno, todavía no hemos visto PCA, pero seguro va a ser un tema para De hecho, revisitar. es algo que lo pienso tocar en el curso de optimización para Machine Learning. Genial, genial. Eso va a ser muy interesante. Eh, entonces, bueno, gracias a todos por la atención. Muchas gracias, Nelson, por la presentación y estamos en contacto. Dale, muchas gracias. Cuídense.